Ya niños, buenas tardes. Es la continuación de la clase de la semana pasada, ¿ya? Entonces, nosotros estábamos viendo aplicaciones del NSU. Ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Súper. Ya, objetivo de la clase, y al igual que la semana pasada, es aplicar, ¿cierto? Fórmulas de boleadoras y de poleas para la resolución de ejercicios, ¿ya? Lo mismo que habíamos trabajado la vez pasada. Entonces, al igual que la semana pasada, nosotros teníamos una guía que era de 5 ejercicios para que la podamos aplicar entre todos, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio número 3, ¿ya? El ejercicio número 3 aparece algo así. ¿Cierto? ¿Cierto? Obviamente un poquitito más monolito. A mí me están diciendo en este dibujo que la razón entre los radios es de 1 es a 3 es a 6. O sea, el radio 1 es al 2, como es al 3, en razón de 1 es a 3, es a 6. ¿Verdad? Eso dice el encabezado, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces a mí me piden, diga la frecuencia de la polea R1 y R2. O sea, a mí me están pidiendo F1, F2. Y me están diciendo que la polea de mayor giro, entonces yo me tengo que hacer la pregunta. Si a mí me están diciendo que la razón entre la figura 1, 2 y 3 está en 1, 3 y 6, me está diciendo que el radio de la tercera figura es el mayor. El radio de la figura 2 es intermedio y el radio de la figura 1 es el más pequeño. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? ¿Sí o sí? Perdón. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Tenemos que ir ordenando. A mí me están diciendo que la tercera figura gira a 60 RPM, ¿verdad? 60 revoluciones por minuto. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de ir comprendiendo cómo armar este cuento. Primer punto importante, cuando a mí me dicen que las figuras están en una razón, es porque me está dando una noción, ¿ya? De cuánto se va a ir agrandando. ¿Ahí se ve un poco mejor? ¿Ahí sí? Que me dicen que se ve borroso. ¿Me pueden informar? Entonces, si nosotros leemos el contexto, no se ven los números aquí. Entonces, esto es R1, R2, R3. Y están en razón de 1, es a 3, es a 6. ¿Ahí sí? Recuerden que esto ustedes ya lo tienen en su apunte, en su guía. Entonces, lo que quiero es mostrar cómo poder ir procesando. Primero me están diciendo que es una polea de transmisión. No puedo saber si es multiplicadora o reductora porque como está en esta forma, lo único que me dieron como referencia son los radios, ¿verdad? Entonces, a mí en ningún momento me dijeron cuánto medía cada uno de ellos. Lo único que podemos hacer es entender el concepto. Supongamos que el radio 1 midiera 2 centímetros. Yo lo voy a leer, 1 es a 3. O sea, esta segunda expresión es el triple de la anterior. Y este 6 final significa que es 6 veces
la primera, la original. Entonces pensemos que yo les digo, chiquillas, si el primer radio mide 2 centímetros, ¿cuánto valdría el segundo? El triple. O sea, sería, recuerden que no se pueden desmutear, solo pueden hablarme por chat. Va a ser el triple de él. Entonces yo diré 6. Y yo pregunto, entonces el último, ¿cuánto va a ser respecto del original? 6 veces. O sea, 12. Estos valores están en razón de 1 es a 3 es a 6. Porque siempre hablo en términos del primer dígito. ¿Ok? Es para explicar un poquito lo que significa estar en una razón. Ahora, lo bueno es que mi problema no me enuncia la medida, por lo tanto yo voy a tener que comprenderla. Lo único que voy a asumir es que esto va a estar en unidades. Entonces, el radio 1 va a ser una unidad, 1 centímetro, 1 metro. El radio 2 va a ser 3 centímetros y el radio 3 va a ser 6 centímetros. ¿Qué nos están diciendo de esto? Nos están avisando que la tercera frecuencia son 60 RPM. Entonces vamos a tener esta pregunta. La frecuencia 3, ¿a cuántos hertz corresponde? Nosotros, ¿cómo sacábamos la frecuencia? Teníamos que decir el número de giros dividido el tiempo. Y en un minuto, ¿cuántos segundos encontramos? 60. Entonces yo pregunto, 60 dividido en 60, estoy mirando el chat, chiquillos. 60 dividido en 60 vale 1 Hz. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a decir, ok, estoy en una polea, entonces voy a organizarme. ¿Qué datos yo tengo? Tengo los radios, ¿verdad? Y me acaban de dar la tercera frecuencia. Entonces, como nosotros tenemos la tercera frecuencia, yo les voy a preguntar, ¿con cuál quieren comenzar? ¿Con la frecuencia 1 o con la frecuencia 2? Porque tenemos que ordenarnos en pareja. Entonces vamos a decir, vamos a agrupar 1 y 3 o 2 y 3. ¿Con cuál quieren comenzar? Vamos a tener que hacer las dos igual. Pero la primera con la que partamos me da la base. Con la primera. Entonces vamos a hacer la relación 1, 3. Ya, entonces vamos a decir, el radio 1 es con el radio 3, ¿verdad? Y con nuestras frecuencias nos anotábamos al revés, ¿verdad? Entonces vamos a decir, la frecuencia 3 es con la frecuencia 1. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Sí o sí? Entonces rellenemos. ¿Cuánto mide el radio 1? Según lo que mi encabezado me dijo, valía 1 unidad. Mi tercer radio valía 6 unidades, ¿verdad? Mi frecuencia 3 la acabo de encontrar, que fue 1 Hz. Entonces la pregunta, ¿la frecuencia 1 cuánto mide? ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Como ustedes decían en la clase anterior, por regla de 3 simples. 6 por 1 dividido en 1, ¿verdad? Y yo digo, 6 por 1, 6, dividido en 1, ¿cuánto? ¿Alguien? ¿Anybody? Gracias. 6 Hz, ¿verdad? Entonces ya tengo la frecuencia del primer momento. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ¿y cómo sé que lo estoy haciendo bien? Porque tenemos que recordar este concepto. Si la primera figura es de menor radio, debe tener mayor revolución, porque da más vueltas para mantener este sistema en orden. ¿Y cómo sabemos que lo estábamos encontrando bien? Porque miramos el tercer radio. El tercer radio es el más grande.
y es el que da menos vueltas. Entonces es coherente. Si ya tenemos la relación 1 y 3, o sea, ya encontramos este, ahora nos toca encontrar el segundo. Y el segundo lo podemos hacer tomando la pareja 1, 2, o si ustedes quieren la pareja 2 y 3. ¿Ya? Como ustedes creen que es correcto. ¿Ok? Entonces, como nosotros tomamos de referencia la tercera figura porque era la que nos daban completita, la vamos a seguir ocupando. Entonces vamos a anotar aquí. R2, R3. ¿Se alcanza a ver? Sí. Y ahora las frecuencias al revés. F3, F2. Y hemos planteado la proporción. Y empezamos a decir, el radio 2 tiene una versión de 3. El radio 3 tiene una versión de 6. Mi frecuencia 3 fue la que yo encontré en un comienzo, que vale 1. Y por lo tanto pregunto, ¿cuánto vale mi frecuencia 2? Y nuevamente, por regla de 3 simple, digo 6 por 1, 6 dividido en 3, ¿cuánto vale? 2. Gracias, Gustavo. 2 Hz es la segunda frecuencia. ¿Cómo sé que lo hice bien? Porque tengo que analizar la relación. Si el segundo radio es menor que el tercero, tiene que dar más vueltas que el otro. Entonces, cuando yo esté en una proporción, en un esquema de esta forma, recuerden que esto tiene que funcionar en todo momento sin romperse. ¿Qué es lo que se va a dar por regular? Que si los radios son en proporción, mientras más grande sea el radio, menos vueltas va a tener que dar. Y los radios que son chiquititos, tienen que dar más vueltas para mantener todo esto de forma constante. Hasta ahí, ¿cómo voy? ¿Bien? ¿Se entiende la idea, cierto? A la larga, nosotros ocupamos esta expresión, radios y frecuencias, porque es lo que nos daba el problema. ¿Se acuerdan que la semana pasada ocupamos las revoluciones? Si nosotros hubiésemos querido, también las podríamos haber ocupado. Entonces, inventemos. Yo estoy en prueba, ¿verdad? Y a mí me están diciendo, diga las revoluciones que tuve. Y yo hice todo esto, por cierto, saqué la frecuencia y está súper bien, pero no está la alternativa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Chuta. En vez de complicarnos, lo vamos a analizar con lógica. Si ella mide 6 Hz, ¿cierto? Quiere decir que dio 6 vueltas en ¿cuántos segundos? En 1, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero en revoluciones por minuto, ¿qué tendría que hacer? Tomar ese 6 y multiplicarlo por 60. Porque acá yo dividí por 60 para encontrar el 1. Esto aquí no se ve muy claro. Dice 60 sobre 60. ¿Verdad? Yo dije, 60 vueltas en un minuto equivalen a 1 Hz, ¿verdad? Por lo tanto, si quiero 6 vueltas, esta cantidad tengo que ampliarla por 6. Entonces yo pregunto, si en una vuelta hubieron 60 revoluciones, entonces en 6 vueltas, ¿cuántas revoluciones tuve en realidad? ¿A cuántos RPM yo estaba girando? Que alguno me pueda responder. Gracias. Entonces, ellas son 360 RPM. Y lo mismo hacemos abajo. Si a mí me dijeran, la frecuencia 2, ¿cuántas revoluciones son entonces? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Perfecto, 120 RPM. Perdón. Ahí. ¿Cierto? Entonces, nosotros, ¿por qué quise hacerlo así? Porque muchas veces nosotros sabemos y nos presentamos a la prueba y cuando leímos recién, chuta, caímos en la cuenta que lo hicimos más de lo que nos pidieron. Podríamos haberlo calculado con revoluciones sin ningún problema.
Pero como la pregunta decía diga frecuencias, entonces estuvimos bien en transformarlo. Pero si ustedes hubiesen querido, también lo hubiesen podido hacer de esta manera, habiendo determinado cuántas revoluciones daba el objeto en el total de su movimiento. ¿Se entiende? Entonces nos fijamos, la tercera figura, que es la del radio más grande, gira a 60 revoluciones. La figura 1, que es la más chiquitita, gira a 360 revoluciones. Y la segunda figura, que es la intermedia en este caso, gira a 120 revoluciones porque su radio fue mayor que la primera, pero a la vez más pequeñita que la tercera. Entonces tiene que ser constante. A la larga siempre debo anotarme como definición, mientras más pequeño sea el radio, más giros tiene que hacer para mantener todo el sistema en funcionamiento. Hasta aquí, ¿cómo quedé? ¿Bien? ¿Sí? Ya. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 5, creo que era. Si no me equivoco. O la 4, perdón, estoy mintiendo. La pregunta número 4. La pregunta número 4 dice así. Calcula el radio de giro de una boleadora cuando gira con una rapidez lineal de 40 metros por segundo y un ángulo de 75 grados respecto de la vertical. Entonces ya el encabezado me lo dijo todo. Estoy en una boleadora. Tengo una rapidez lineal de 40 metros por segundo. Tengo un ángulo de giro de 75 grados y me está pidiendo el radio. Esa es la pregunta. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recordar cuáles son mis fórmulas de boleadoras que yo tenía que podía ocupar en este caso, ¿verdad? Y voy a pensar en las tres. La primera fórmula me hablaba de una tensión, ¿verdad? La tensión por el seno del ángulo. Y yo pregunto, ¿aquí hablé de tensión? No. Entonces, no me sirve. Segunda fórmula, tensión por coseno del ángulo. Entonces yo pregunto, ¿hablé de tensión aquí? Tampoco, no me sirve. En cambio, en mi tercera fórmula, a mí me dice que la tangente del ángulo corresponde a qué cosa? Cualquiera. Si no me equivoco, era a la rapidez lineal al cuadrado sobre el radio por la gravedad. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Sí o no? Corríjanme. Súper. Entonces yo digo, ok, analizo mi tercera fórmula. ¿Tengo el ángulo? Sí. ¿Tengo la rapidez lineal? Sí. ¿Tengo el radio de giro? No, porque es la pregunta, ¿verdad? ¿Y tengo la gravedad terrestre? Sí, porque siempre es la misma, que vale 9,8. Entonces, rebobino. ¿Por qué ocupamos esta expresión? Porque las dos anteriores hablaban en términos de una tensión que yo en este momento no tengo. Y aparte, hablaba en función de una masa que en este momento tampoco tengo, porque mi encabezado tiene muy poquitos datos. Pero esos datos que tiene ya me dan resolución al problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a anotar y vamos a tener primero la fórmula, ¿verdad? Si nosotros queremos, podemos enseguida representar la fórmula solita. Por ejemplo, ¿quién es el dato buscado? El radio, ¿verdad? Por lo tanto, el radio que en este lado divide, yo puedo decir que va a multiplicar en el otro costado, ¿verdad? ¿Se ve o no que lo dejé solito? Porque es lo que quiero encontrar. Y por lo tanto, la tangente que en este lado va a estar multiplicando en este costado tendrá que dividir. Deberá hacer su operación contraria. Entonces yo voy a reescribir mi fórmula en términos de los elementos que sí poseo. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Cierto? Entonces, de nuevo,
para no estarme complicando, siempre voy a decir, ok, el dato que me pidan lo voy a dejar solito, porque es la incógnita, ¿verdad? El radio dividía en este costado y voy a tomar estos lugares y los voy a cambiar, porque el ángulo es conocido. Entonces mi expresión la reescribiremos como el radio será la rapidez al cuadrado sobre la tangente del ángulo por la gravedad terrestre. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a escribir. Entonces yo pregunto, ¿tengo rapidez lineal? Sí, vale 40. Entonces diré 40 al cuadrado sobre la tangente del ángulo 75, que es el que a mí me sirve, por la gravedad terrestre, que vale 9,8. ¿Y qué es lo que haré ahora? Iré a la calculadora, ¿cierto? Yo aquí tengo la mía, hoy vine preparada, ¿cierto? Y puedo colocar la expresión que corresponde. 40 al cuadrado sobre la tangente de 75 por 9,8. Y esto equivale a 43,75 aproximadamente. ¿Pueden verificarlo? ¿Les da lo mismo a ustedes? ¿Que me corrijan? Perdón, tenía mucho hambre. ¿Me pueden corroborar? Puede ser con la calculadora. ¿Cómo usé mi calculadora? Primero puse 40 al cuadrado igual. Vayan haciéndolo conmigo. Estoy en la calculadora, ¿verdad? Entonces digo 40 al cuadrado igual. ¿Cierto? Me debió aparecer un 1600, ¿verdad? Entonces vamos a decir, dividido, aprieto el botón de dividido, voy a abrir un paréntesis y voy a escribir 9,8 por tan, que es el símbolo que aparece como tangente, tan 75, cierro paréntesis y le doy el igual. Entonces de nuevo, puse 40 al cuadrado igual. Enseguida coloco dividido y la calculadora entiende que va a dividir sobre este 1600 que yo avisé. Abro paréntesis y digo 9,8 por tan de 75. Cierro el paréntesis y le doy el igual. Le dio lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? De hecho me da 43, 74, 60 y algo, ¿verdad? Entonces yo ocupé ley de aproximación y lo voy a dejar en 43,75. Y yo pregunto, ¿en qué se mide la distancia? Porque me están hablando de un radio, ¿verdad? Entonces yo pregunto, tengo 43,75 y quedé ahí. Me falta el acompañamiento. ¿Qué sería? Cualquiera, cualquiera, cualquiera. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿En qué se mide la distancia? Gracias. En metros. Entonces, esta cuerda que yo tengo, ¿cierto? Porque es una cuerda de 43,75 metros, centímetros, lo que me hayan estado midiendo, ¿verdad? Para que salga con una rapidez lineal de 40 metros por segundo, tiene que estar en este ángulo de 75 grados respecto de mi brazo. Recuerden que yo tengo algo así. Tengo el brazo y de aquí viene colgando la cuerda. Y el ángulo que forma entre medio es con el que se está haciendo girar. Hasta aquí, ¿se entiende o no más o menos la idea? Entonces, para que nosotros rebobinemos, cuando me enfrenta el problema de enunciado verbal de boleadora, debo leer qué datos me dieron para poder discriminar con qué fórmula yo puedo trabajar. La fórmula 1 y la fórmula 2 hablaban de una tensión y aparte de una masa del objeto que en este caso a mí no me entregaron. Pero por lo tanto me quedé con la última expresión que habla la tangente del ángulo, la rapidez lineal
que la conozco porque me la dieron, el radio de giro, que es mi incógnita, es lo que busco, y finalmente la gravedad terrestre, que es siempre el mismo dato. Hasta aquí, ¿cómo voy? ¿Bien? Para que alcancemos a hacer el último, ¿bueno? Ya, niños. Y finalmente nos vamos con la pregunta número 5. Y dice, calcule la tensión sobre una boleadora cuando la masa de la esfera que está sujeta es de 0,567 kilogramos y el ángulo respecto es de 36. Entonces voy a anotar mis datos. Tengo boleadora. Están diciendo que la masa es 0,567 y que el ángulo de giro es 36 grados. Y a mí me están pidiendo la tensión. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, nosotros decimos, es boleadora. Entonces me tiene que servir una de las tres fórmulas, ¿verdad? Vamos repasando la primera. La primera dice, tensión por seno del ángulo es masa por rapidez al cuadrado, ¿sobre cuánto? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede escribir? Fórmulas de boleadora, debo tenerlas, gracias, sobre el radio, ¿cierto? Y miramos. ¿Tengo el ángulo? Sí. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo el radio? No. Entonces, como ese dato no está, se nos cae la fórmula. No importa, porque tenemos otra. Tensión por coseno del ángulo. Ella me hablaba de la masa por la gravedad, ¿verdad? Porque era en relación a la fuerza-peso y ella era en relación a la fuerza de aceleración, ¿verdad? La fuerza centrípeta. Entonces decimos, ¿tengo el ángulo? Sí. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo la gravedad terrestre? Sí. Por lo tanto, yo puedo resolver, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar. Tensión por coseno del ángulo es masa por gravedad. Y como a nosotros nos pidieron la tensión, esa es la incógnita, vamos a dejar tensión solita. Entonces diremos, tensión es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Sobre coseno del ángulo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me pueden verificar por el chat? ¿Qué es lo único que hice? Fue despejar la variable, dejar la tensión solita, que es la que estoy buscando. Y ahora que ya tenemos ordenado, comenzamos a reemplazar. Masa del objeto tiene que estar en kilogramos. ¿Ya me lo entregaron? Fantástico. Reemplazo de manera directa. ¿Cuánto es la gravedad terrestre? Siempre es la misma, 9,8. Y por denominador escribiremos coseno del ángulo con el que se está efectuando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a hacer a pulso de nuevo todos juntos con la calculadora. Entonces, calculadora o celular en mano y decimos 0,567 por 9,8. Y me dio este resultado, 5,5566, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora yo voy a decir enseguida, dividido, y el resultado que ya tenía me quedó guardadito. Dividido, abro cos 36 igual. Y me tiene que haber dado 6,868335 y unos números más, ¿verdad? Entonces vamos a escribir con 3 decimales, o con 2 decimales después del algo. Dice 6,868. Entonces nosotros podríamos escribir como 87, ¿verdad? Por aproximación. Y igual que antes, recuerden que nosotros tenemos que darle la unidad. Entonces, yo hice toda la pega. Sí, genial, fantástico. Llegué al resultado. ¿En qué se mide la tensión? Si la tensión
es una fuerza. ¿Alguien? Gracias. En Newton. Entonces, la fuerza-tensión que está sobre esta cuerda, que está girando, ¿cierto? Es de 6,87 newtons de tensión. Hasta aquí se entiende la idea, ¿verdad? Entonces, para que cerremos la idea, cuando nosotros estemos trabajando, ¿en qué tenemos que fijarnos? Primero que todo, en el encabezado. Si me habla de polea o de boleadora, ¿verdad? Y ahí puedo discriminar con qué situación voy a trabajar. Segundo lugar, en lo que el encabezado me habla. En este caso me pedían la fuerza-tensión. Y nosotros habíamos dicho que habían dos fórmulas de tensión. Pero como cualquiera de las dos me sirve, yo debo ver con qué datos voy a trabajar. ¿Qué es lo que el problema en su encabezado me está diciendo? Si él me da todos los datos, fantástico. Si no, tengo que ver con qué otra alternativa yo puedo trabajar. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Sí? Entonces, eso fue, chiquillos, lo que nosotros queríamos trabajar. La próxima semana, ya, lo que vamos a hacer es semejante a esto. Solo que vamos a tener los ejercicios en vivo. Y yo les voy a ir dando tiempo para que me hablen y los vamos resolviendo entre todos. Entonces, materiales para la próxima semana. Su cuaderno, su calculadora científica, ojalá, desde la más simple, no hay problema. Y mi formulario resumen cortito, ¿verdad? De boleadora, polea, ¿cierto? Se quiere decir como, y aparte de todas las previas que nosotros ya teníamos, que era, por ejemplo, de frecuencia, que es ciclos por tiempo, periodo es tiempo en ciclo, como todo lo que yo pueda echar mano que me pueda ayudar a resolver.